En esta ocasión hemos decidido pues hablar acerca de algunos cuidados que debíamos tener o podemos tener durante la elaboración de los quesos, principalmente mozzarella y algunos pasta hilada, y luego también verificar esto para que nos permita tener una mejor conservación del queso. Así que vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Y para las personas que están por primera vez con nosotros, les damos la bienvenida. Mi nombre es Ernesto Tolombo. Queremos agradecer su participación en este encuentro gratuito, en este encuentro donde compartimos información que les pueda ser también de utilidad y por supuesto compartir algunas inquietudes que ustedes pudiesen tener a lo largo de toda la charla. Un poco la carrera del instructor. Mi nombre es Ernesto Tolombo. En los últimos años me dedico a la elaboración de quesos, principalmente en el Ecuador. En los últimos 5 años, 6 años vengo participando como jurado en los distintos certámenes o en los certámenes más grandes del mundo a nivel quesero, como es el World Cheese Awards en Europa y el World Championship Cheese Contest en Estados Unidos. Y esto ha permitido que por supuesto vayamos acumulando cierta información, cierto conocimiento que lo pues, dedicamos a justamente compartir, formar a queseros, tanto aquí en el Ecuador como también de fuera. Vamos a empezar diciendo que la quesería es una de las actividades, es uno de los rubros que engloba principalmente al cuidado. En esta charla, en esta ponencia, no vamos a profundizar demasiado en el tema de calidad de leche o en el tema de insumos, en el tema de materiales, sino vamos a ir apuntando específicamente a los cuidados que debemos de tener durante el proceso y cómo también esto va a aportar a la conservación de mozzarella, ¿sí? Del queso mozzarella y en general de los quesos de pasta hilada, ¿de acuerdo? Entonces, la materia prima viene a ser uno de los elementos importantes, reitero. Sin embargo, debemos de reconocer de que a nivel mundial uno de los quesos más elaborados justamente es el queso mozzarella. Hasta el 2012 el queso más elaborado en el mundo era el queso cheddar, pero en adelante viene siendo el queso mozzarella y principalmente en un 94% de la producción de quesos en el mundo es elaborado a partir de leche de vaca. Sabemos que el queso mozzarella o mozzare viene de un término italiano que quiere decir cortar a mano, que fue descubierto justamente al utilizar la leche de búfala principalmente y con unas coagulaciones y fermentaciones que pudiesen ser muy interesantes desde el punto de vista de llegar a tener una mozzarella a partir de la leche de búfala, sabiendo que esta leche tiene una particularidad muy específica, como es un alto contenido de sólidos. Y allí parte un dato fundamental. Siempre vamos a fundamentarnos en la calidad de la leche y en la parte composicional para que podamos justamente elaborar una muy buena línea de productos lácteos, en este caso, que sea la mozzarella. La mozzarella de leche de búfala versus la mozzarella de leche de vaca tienen sus marcadas diferencias principalmente basadas en los sólidos, en el contenido de sólidos, vamos a mencionarlo así. La leche de búfala tiene un mayor contenido de proteína, por ejemplo, y esto hace de que en la caseína, en la periferia, en la caseína, se concentre mayor cantidad de cloruro de calcio natural, y esto hace a su vez de que los procesos fermentativos en determinados momentos tengamos que controlarnos o basarnos en ese contenido de sólidos como para poder formular y establecer el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, siempre esa como una gran recomendación que les dejamos para todos ustedes, por favor. Allí tomamos una línea, partiendo de la materia prima, vamos hacia la mozzarella, y la típica, pues una mozzarella con alta humedad, no así como, por ejemplo, la mozzarella elaborada a partir de leche de vaca que está difundida en el resto del mundo, principalmente por su alta demanda de consumo en diferentes platos, principalmente en las comidas rápidas, como son, por ejemplo, las hamburguesas o principalmente las pizzas. Y principalmente la pizza, no precisamente siendo como una pizza originaria en Europa o en Italia, para ser más preciso, sino más bien una pizza en donde se necesita una mayor conservación, un mayor comportamiento, una mejor funcionalidad, debido a que los quesos por temas logísticos necesitan tener una mejor adaptabilidad al uso y el manejo en las cadenas, y esto hace que tengamos que aplicar ciertos procesos y ciertos cuidados para trabajar con la leche, con la mozzarella de leche de vaca. Recuerden, en Italia no existe un pizza cheese. Pizza cheese más bien viene siendo una tendencia americanizada, una tendencia ya del nuevo continente, una tendencia de las nuevas formas de consumo, de conservación, de comida rápida, y esto hace que nosotros, que nos encontramos en esta clase, pues tengamos que orientarnos hacia el queso mozzarella de leche de vaca, principalmente, pero con ciertas particularidades en donde vamos a tener en cuenta de cómo cuidar durante todo el proceso. Existen ciertas creencias, existen ciertas determinaciones en nuestros países latinoamericanos, que es, por ejemplo, de que el queso mozzarella se elabora con leche cruda.
mejor si lo elaboramos con leche cruda. Que si la leche está rechazada o ha presentado algunos problemas de calidad frente a una planta quesera, entonces más bien esa leche ácida nos sirva para elaborar queso mozzarella. Que si se pasteuriza la leche para elaborar queso mozzarella, no sale bien o no logramos llegar al punto de hilado. Otra como mito, inclusive yo diría como temor, como un poco las limitaciones que existen para los queseros latinoamericanos, evidentemente quien ha logrado ya superar y controlar esta parte se lo sabe, lo ha comprobado, es que también si se pasteuriza cuando estamos amasando aquella cuajada que ha llegado a un punto de acidez y a un punto de pH. Nosotros ahora vamos a inclusive hacer una referencia mayoritariamente apuntado al contenido de calcio, que es la desmineralización o el grado de descalcificación que puede llegar a alcanzar una masa de queso mozzarella, es que se pasteuriza durante el hilado. Vamos a ver por qué. El queso se madura muy rápido, vamos a ver también por qué. Esto va a determinar su vida útil, ¿verdad? Estamos hablando de que buscamos establecer cuidados y establecer además una precaución durante la conservación del queso para que éste justamente presente una mejor vida útil. Por lo tanto, si no cumplimos con ciertos cuidados o ciertos parámetros, también la vida útil del queso va a ser muy corta y por ende también va a haber una variabilidad en cuanto a sus sabores, en cuanto a su funcionalidad y cómo esto puede llegar a tener un efecto sobre el queso como tal. Así que vamos a un primer cuidado. En primero vamos a enfocarnos a un tema del tratamiento térmico. ¿A qué hace referencia el tratamiento térmico? Y entre tantos elementos a considerarlo, vamos, por ejemplo, a tomar una variable como es la parte microbiológica, ¿sí? Para luego hacer referencia. Si solamente por tema tiempo, sabemos, pues aquí hay mucho que hablar, quienes ya trabajan en quesería, con procesos térmicos, con procesos de buenas prácticas de manufactura, ya saben cuáles son los elementos claves a tener en cuenta inclusive previamente durante la selección de la materia prima. Allí se sabe de que uno de los elementos claves dentro de la microbiología está en los coliformes y otros microorganismos que pudiesen ser inclusive patógenos. Vamos a tomar como referencia una escala de temperatura aplicada a la leche y el porcentaje y eficiencia que puede alcanzar este tratamiento térmico a eliminar, por ejemplo, los coliformes. ¿De acuerdo? Entonces, con un tratamiento térmico que pudiese ser un calentamiento, una termización de unos 58 grados centígrados en temperatura por 15 segundos, podríamos lograr disminuir hasta un 60% de coliformes. Y si esto vamos elevándolo, por ejemplo, hasta un 68 grados centígrados por 15 segundos, lo que vamos a lograr es un 94% de eficiencia en cuanto a la muerte de coliformes. Y si logramos llegar o superar los 70 grados centígrados por 15 segundos, vamos a tener un 100% de muerte de coliformes. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la pasteurización es una combinación de tiempo-temperatura en donde logramos, entre otros aspectos, eliminar microorganismos. Esto es clave. Existen dos tipos de pasteurización. ¿Para qué sería? Principalmente sabemos que existen diferentes derivados para el tratamiento de la leche que pudiésemos pues, aplicar de diferente forma, de acuerdo a la finalidad que tenemos con cada uno de ellos, como por ejemplo los quesos de pastas lácticas o los quesos untables o el yogur, etcétera. Pero, por ejemplo, para el queso en general, aplicamos un tratamiento térmico, una combinación de una pasteurización de 72, de hecho, para ser más exactos, 72,5 grados centígrados por 15 segundos, con el objetivo de eliminar las bacterias, pero además poder cumplir con estos parámetros que le mostramos en esta lámina. El objetivo, la meta, el fin mayor de la pasteurización es inactivar enzimas en la escala de subida de temperatura, vamos inactivando enzimas y luego también vamos eliminando microorganismos. Pero la pasteurización per se cumple cuando logramos destruir de manera efectiva los microorganismos como el Mycobacterium tuberculosis y el Coxiella burnetii. Eso es como la meta. ¿Por qué? Estos dos. Porque son los dos microorganismos que tienen mayor resistencia al tratamiento térmico en la combinación tiempo-temperatura. Acá abajo están los coliformes, acá está la temperatura, acá arriba está el tiempo. Los coliformes y otras enzimas de la leche se van inactivando y vamos eliminando bacterias coliformes y logramos eliminar al más resistente. Vamos a citar qué pasa si es que elevo la temperatura por encima de este tratamiento térmico, por ejemplo, por más de 75 grados centígrados por 15 segundos. Allí vamos a tener una desnaturalización térmica de los principales de los elementos de la leche como tal. Apuntemos, por ejemplo, a la leche de vaca. Los queseros que estamos acá sabemos que cuando elaboramos queso, de las proteínas, de los dos grandes grupos de la proteína, por ejemplo, están seroproteínas y luego están las caseínas. Dentro de las seroproteínas están un 25% en fracción que se van en el suero con un buen proceso, evidentemente, y luego están un 75% que son caseínas.
De ese 75% es lo que buscamos nosotros, apuntamos como queseros y para ello seleccionamos tanto los tratamientos térmicos como también los ingredientes que vamos a utilizar para la elaboración de los quesos, entre ellos, por ejemplo, los coagulantes. Pero diferirá, por ejemplo, dependiendo del tipo de queso que vamos a elaborar. Inclusive, si, por ejemplo, voy a hacer queso mozzarella, varían los insumos que voy a agregar. Y para ello, pues hay que hacer una selección adecuada de cada uno de ellos. Vamos al tratamiento térmico que hayamos elaborado, que hayamos aplicado y que este haya sido demasiado elevado. Por ejemplo, si superamos los 72.5 grados centígrados por 15 segundos y llegamos a los 75 grados centígrados, lo que vamos a provocar es que de esa fracción de 25% que le pertenece por condición química en la leche a las proteínas de suero o está en el suero, se puede precipitar la beta-lactoglobulina, que es una de las proteínas séricas. Esto puede provocar que se adhiera o genere precipitación sobre la capa caseína. Para los queseros que estamos aquí, que son alumnos nuestros y que han estado en webinars anteriores con nosotros y pueden ver nuestros materiales, como queseros de las 4 secciones que tiene las caseínas, alfa 1, alfa 2, beta caseína y capa caseína, la más importante para nosotros es la capa caseína. Y para ello, evidentemente, hacemos inclusive una selección tanto de la condición, la temperatura en la cual vamos a realizar coagulaciones, como también el tipo de coagulante que vamos a utilizar, como para apuntar y lograr precipitar la capa caseína, sabiendo que esta sección es la que mejor rendimiento nos da y mejor estabilidad nos puede dar en todos los productos lácteos, en este caso en los quesos. Y mucho más si estamos hablando de que buscamos estabilidad y un buen sabor en el queso mozzarella, ya sea este para consumirlo en queso fresco, como fresco, o también para darle una funcionalidad y futuro o camino hacia un pizza. Entonces, esta beta-lactoglobulina de la sección de las caseínas, que es precipitada por efectos de alta temperatura, puede aumentar, tiene una característica muy típica, ¿no? Es higroscópica. Cuando se la precipita por efectos de una alta temperatura de pasteurización, retiene mucha humedad y esto hace que en la cuajada tampoco se logre eliminar la suficiente cantidad de humedad. Ahora vamos al otro lado. Hagamos de cuenta de que en cambio no pasteurizamos correctamente, es decir, no llegamos a la combinación tiempo-temperatura y avanzamos con aquel mito que dicen que si elaboro queso mozzarella con leche cruda o leche no pasteurizada, leche de pronto termizada, muchas veces inclusive de que se calienta nada más la leche a temperatura en la cual utilizamos el cuajo, sean estos microbianos de origen animal, etcétera, o quimosinas, de acuerdo a lo que establezca el quesero en la planta, pues lo que hacemos es agregarle la cantidad de cuajo y subimos la temperatura de la leche justamente para que lograr aquella coagulación. Sabemos que si no aplicamos la pasteurización, lo que estamos provocando es un combate bacteriano, porque ¿cómo sabemos, de acuerdo a la carga bacteriana inicial, si lo que está provocando la acidificación, ese cambio, ese punto para llegar al hilado del queso mozzarella es efectivamente por uno de los microorganismos que, siendo agregado a la leche, puede provocar ese descenso de pH o ese incremento en el contenido de ácido láctico, ahora voy a explicar de dónde viene, ya sea por las bacterias buenas o esa acidificación generada en la masa, inclusive en muchas horas, en muchas ocasiones, hasta el día siguiente, puede ser provocada por los microorganismos malos, provenientes, presentes en la leche cruda. ¿De acuerdo? Entonces allí se genera un combate bacteriano. Ahora, ¿de dónde viene esa acidificación? Hagamos de cuenta que la leche está cruda. Esta leche cruda, no pasteurizada y que entra al proceso de elaboración de cualquier queso, en este caso que estamos hablando de nuestro querido mozzarella, ¿sí? Estas bacterias, las bacterias presentes en la leche, tienen uno de los 4 componentes, entre varios componentes de la leche, vamos a citarlo rápidamente: lactosa, proteína, grasa, vitaminas y minerales, pero sobre todo la humedad, que se convierte en un caldo exclusivo y espectacular para que los microorganismos puedan crecer, ¿verdad? Es la mejor condición, pero tienen el azúcar, que es la lactosa, que tienen allí a disposición. Estas bacterias van a empezar a metabolizar y ese metabolismo va a dar como resultado un contenido más alto de ácido láctico. Entonces, cuando ustedes están recibiendo una leche en la planta y no se encuentra dentro de la normativa, que en términos generales debería estar, si hablamos de acidez, entre un 0.13 a un 0.17% de ácido láctico, o medido en escala Dornick, debería estar entre un 13 a 17 grados Dornick, o medido en escala de pH, debería estar entre un 6.6 a un 6.8. Entonces, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale este ácido natural? Del metabolismo de las bacterias. Cuando ya estamos con 18 grados Dornick hacia arriba,
como dije al inicio, un mito es de que justamente la leche tenga mayor acidez para llegar a un buen mozzarella. Y en realidad no es así. Lo que sí es evidente es que hay un alto nivel de acidez generado por los microorganismos presentes en la leche cruda y que estos están consumiendo rápidamente la lactosa, están metabolizando y están generando ácido láctico y por eso nos da un pH más bajo o una acidez más alta. A la segunda recomendación durante el proceso, un cuidado que deberíamos de tener durante el proceso cuando estamos elaborando. No vamos a profundizar en dosis, no vamos a profundizar en recomendaciones, esto ya lo hemos visto en webinars anteriores, en clases anteriores, y evidentemente eso lo profundizamos más en los cursos, tanto virtuales como en los presenciales, eso lo generamos de manera pues, más ampliada, pero sí, por ejemplo, hacemos énfasis aquí, este es todo el listado, evidentemente aquí se sobreentiende que es leche, ¿verdad? Leche, materia prima, cloruro de calcio, fermento láctico y enzima coagulante. El cloruro de calcio le agregamos considerando la concentración, la dilución y la naturaleza del cloruro de calcio, ¿verdad? Le agregamos. El fermento láctico, aquí hay una parte muy importante que lo voy a citar. Depende muchísimo la vida útil de un queso, es decir, la consistencia, el sabor, la estructura, el que sea durable, su funcionalidad, de que no se madure demasiado rápido, va a depender del tipo de fermento láctico que le agregue, es decir, la combinación. Siempre nos enseñan, nos dicen en los manuales que utilicemos fermentos lácticos termófilos para elaborar queso mozzarella. Eso, hasta ahí estamos muy bien. Pero si, por ejemplo, utilizamos bacilos, ¿no? Microorganismos, entre ellos, bacterias lácticas, entre ellos bacilos, que sean del género de bacilos. Si utilizamos, por ejemplo, fermentos lácticos que sean específicamente cocos, Staphylococcus, Streptococcus thermophilus, por ejemplo, allí en cambio estos son menos proteolíticos y esto va a generar de que el queso sea mucho más estable. Entonces, esto además va a tener que ver con el tipo de coagulante que utilizo. Por ejemplo, tenemos cuatro orígenes de cuajos, pero vamos a citar así rápidamente. Los cuajos microbianos pueden provocar proteólisis primaria, son más agresivos, son más proteolíticos. Y esto puede suceder de que en cambio el queso también se madure mucho más rápido y esto se acorte su vida útil, es decir, se ve afectada su conservación. La concentración de cloruro de calcio para ir hacia una vía de descalcificación, ayudar en la coagulación después de la pasteurización, pero provocar también a su vez una descalcificación en un short time, en un tiempo controlado para no hacer que el queso se quede tantas horas durante la fermentación, pues lo determinamos. Igualmente con el fermento láctico e igualmente con la enzima coagulante. Entonces, algo muy importante. Pero apuntemos a esto. En esta lámina se muestra, yo diría que un 30% más de ese success, de ese éxito del queso. No decimos que es un punto exacto ideal para hilar, pero sí un rango ideal. Vamos a la tercera recomendación. Ya vamos a combinarlo con proceso y empaque. Vamos a partir de este punto, la salmuera. Los quesos que vayan a ingresar aquí, por ejemplo, quien ve ahorita la salmuera, sobre todo los queseros que ya tienen mucha experiencia en esto, ya diríamos, upa, esto hay que cambiar. ¿Qué hace esta mozzarella aquí? Se va a dañar. Y en realidad sucede esto, ¿no? Este suero que ha quedado de la salmuera se va combinando con la salmuera y va acidificando la salmuera. Además, si el queso mozzarella, después de que ha sido formado, hilado, y directamente pasa a la salmuera, va a terminar calentando, elevando la temperatura de la salmuera, y esto va a provocar también o va a facilitar un incremento en la acidificación de la salmuera o incremento en la proliferación de microorganismos en la salmuera. El objetivo aquí es de que lleguemos a una pizza con estas características, es decir, que no presente browning, de que haya un estiramiento adecuado. Recuerden que en determinadas marcas inclusive existen ciertas escalas que haya un estiramiento de esta masa entre 25, 30, 35 centímetros de estiramiento en el momento en el que el consumidor está separando el trozo de pizza, para que tampoco sea demasiado, se estire demasiado, pero tampoco se corte, pues apenas a los 15 o 10 centímetros se rompa, sino que hay una muy buena funcionalidad. Aquí podemos ver de que no hay una expulsión de humedad o grasa, crema, manteca, que suele suceder. Esto lo alcanzamos con el uso de los fermentos adecuados, con la estabilización adecuada en temperatura adecuada y la espera en tiempo adecuada. Si me enviamos, por ejemplo, un queso mozzarella fresco a esta pizza, con seguridad vamos a tener una expulsión de humedad y grasa por aquí. Si además utilizamos una leche entera con un contenido de grasa alto en materia prima,
pues eso también pues va a definitivamente va a afectar a esa expulsión y a una maduración mucho más rápida del queso mozzarella. Por lo tanto, no es tan recomendable de que se haga queso mozzarella con leche entera. Siempre hay que estandarizar y siempre allí también hay que ver esas potencialidades. El negocio de la leche está en los sólidos. Entonces, si tenemos una leche con alto contenido de sólidos, pues perfecto. Y hacemos queso mozzarella y mucho más para pizza, ya no tenemos solamente un producto, tenemos varios productos a partir de la crema de leche, en términos de rentabilidad para el negocio quesero. También queremos hacerles una invitación especial a que sigamos aprendiendo. Nosotros tenemos varios programas y uno de ellos es el Mozzarella Day. Mozzarella Day es un programa en el cual en un solo día aprendes a elaborar queso, mozzarella, burrata y pizza cheese. Todo siguiendo un protocolo controlado con la utilización de la dosificación adecuada de los distintos ingredientes, los controles, los procesos, y en menos de 3 horas tu masa estará lista para poder ser hilada y con ello seguir con los protocolos que amerita en cada uno de los productos. Los productos a elaborar son mozzarella, burrata, pizza cheese. Este curso tiene una modalidad tanto online como práctica. Por haber mirado esta clase, tú tienes un descuento del 10% que lo puedes encontrar en el link de aquí abajo. Te espero en el curso.